Bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, llegó el momento cuando tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y hemos comenzado el día viernes una serie que hemos denominado Las señales de los tiempos del fin. Esta serie está basada en Mateo 24 y obviamente vamos a estar investigando en la Biblia otros textos que hablan de las señales de los tiempos del fin, que sin duda alguna para nosotros en esta época tan difícil que vive Bolivia y el mundo puede darnos una ilustración clara de lo que viene en el futuro y sobre todo la advertencia de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Recordemos Mateo 24, el versículo 1 en adelante, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Habíamos dicho la semana pasada que era la última vez que el Señor Jesús estaba en el templo. En verdad estaba saliendo del templo la última vez. Y ahí fue cuando los discípulos le mostraron el templo después de que había dado un discurso muy duro contra los escribas, contra los fariseos, y estaba el ambiente un poco tenso, ¿verdad? Y ahí los discípulos, como para quitar esa tensión, le hacen la observación: mirá qué hermoso templo, mirá qué gran templo, mirá la majestuosidad del templo. Y el Señor le dice: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta era una palabra profética para los discípulos. Y quiero decirte que esa palabra profética se cumplió al pie de la letra. En el año 70 después de Cristo, el general romano llamado Tito invadió Jerusalén, conquistó la ciudad, destruyó la ciudad, pero sobre todo destruyó el templo. Y para extraer la riqueza del templo, el oro que había adentro, tuvo que quitar piedra sobre piedra, destruyendo el templo exactamente como el Señor lo había dicho a sus discípulos. Ahora encontramos más adelante en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos. Bueno, del templo el Señor salió al monte de los olivos. Tenemos que entrar en el contexto de este pasaje. Recordar que Él sale al monte de los olivos, se amanece en el monte de los olivos para que ahí venga una turba guiada por Judas, lo agarren al Señor y lo lleven para la crucifixión. O sea que estamos hablando de los últimos días, de las últimas horas antes que el Señor sea crucificado. Y estaba en su lugar favorito, el monte de los olivos, allá en las alturas, en unas montañas en Jerusalén, con una vista panorámica de toda la ciudad. Ese lugar tan especial donde él iba a orar, donde él iba a tener comunión con Dios, pero sobre todo para interceder por Israel. Y dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, tomemos atención porque vienen esos discípulos más cercanos al Señor. En verdad, acá se habían acercado 4 de los discípulos: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y ellos se acercaron al Señor con aquella pregunta que les quedó de lo que dijo el Señor en relación al templo. Y ellos preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa pregunta está relacionada con el templo, con la destrucción del templo. Bueno, ya les compartí que esa pregunta, esa profecía, mejor dicho, del Señor Jesús, se cumplió exactamente cuando invade el general Tito Jerusalén. Pero hay 2 preguntas más, y las 2 preguntas son estas: ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor prometió ir, pero el Señor también
prometió regresar. Solamente para que usted tome atención, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Bueno, esa es la promesa que dejó Jesús a sus discípulos, la promesa de su retorno, la promesa que Él viene por segunda vez para estar con sus hijos, con sus discípulos. Y ellos, inquietos por todo lo que habían escuchado, y especialmente en base a esa pregunta, dice: Señor, pero nosotros quisiéramos saber de las señales de tu segunda venida. Bueno, de eso vamos a estar estudiando en esta noche. Pero veamos antes la tercera pregunta. Y dice acá la tercera pregunta: mirad, dice, ¿no es cierto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Esa pregunta es un poco más profunda. ¿Qué señal habrá antes del fin del mundo? En otras palabras, ¿será que el mundo ya se va a terminar? ¿Será que el mundo está llegando a su fin? ¿Cuáles son las señales que hablan de que el mundo ya está por finalizar? Bueno, los discípulos estaban muy inquietos y tenían esas interrogantes muy profundas que las hicieron al Señor Jesús. Veamos la respuesta del Señor, particularmente la respuesta a la segunda pregunta. Mirad lo que dice el Señor en el versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí en primer lugar tenemos una advertencia del Señor para sus discípulos. Tengan cuidado, van a venir muchos engañadores, inclusive van a decir: yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Tengan cuidado con esto. Y hemos dicho también que esto que dijo el Señor ya se ha cumplido, o mejor dicho, se está cumpliendo en el momento. ¿Cómo se está cumpliendo? Bueno, hay una proliferación de religiones, una proliferación de movimientos religiosos en el mundo, en Bolivia, en todos lados del planeta Tierra. Hay filosofías que aparecen, nuevas filosofías. Y muchos son arrastrados tras la religión, tras filosofías humanas, cumpliéndose exactamente lo que dijo el Señor. Ahora, tenemos que advertir a la gente, tengo que advertirte a ti, mi amigo, ten cuidado. No sea que tú te dejes arrastrar por una religión, por una filosofía que de pronto no tiene la base bíblica, ¿no es cierto?, enseñada por el Señor Jesús, y tú estés creyendo filosofías humanas, estés creyendo la religión humana y no estés creyendo de la manera que Dios nos enseña en su palabra. Una buena advertencia para ti y para mí, ¿verdad? La advertencia de Jesús: cuidado, que no seas engañado. Pero en segundo lugar dice la palabra aquí en el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Tremenda verdad. Guerras y rumores de guerras. El otro día estaba escuchando en la televisión este impasse que hay muy frecuente, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y China. Cómo China toma una iniciativa, Estados Unidos toma otra iniciativa, y hay una rivalidad, ¿verdad? Una rivalidad. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene más poder?
y otros países más pequeños se apoyan en estas dos potencias, unos apoyando a China, otro apoyando a Estados Unidos. Si no es Estados Unidos con China, es Estados Unidos con Rusia. Pero entonces ahí también tiene mucho que ver la Unión Europea. Y bueno, ¿qué dicen los países asiáticos? Y bueno, hay una pugna de poder, hay una rivalidad constante en el mundo entre países. Como dice acá, rumores de guerras, amenazas, que se están trasladando tanques a tal lugar para custodiar la frontera, que los militares ahora tienen que ser trasladados a tal lugar porque hay una amenaza de invasión. Todos estos noticiosos que vemos con estas noticias son exactamente el cumplimiento de esta profecía de Jesús. Antes de su segunda venida, antes de que Él vuelva, dice que iban a haber guerras y rumores de guerras. ¿Estás escuchando, mi amigo? Palabras del Señor Jesús. Guerras y rumores de guerras. Mira lo que dice también a continuación. Dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y ya estamos en esta pandemia de carácter mundial. Cuando comenzó la pandemia allá en la China, nosotros decíamos, difícil que llegue a Bolivia. No tardó ni 3 meses, la pandemia ya estaba llegando a nuestro país. Y ya cundió nuestro país. Y ha cundido el mundo. Y es una pandemia que lo han catalogado como un enemigo invisible. Y la gente está diciendo ahora, estamos en una batalla, estamos en una guerra con un enemigo invisible. Por un lado se cumple lo que dice Jesús, oiréis de guerras, pero también dice acá de pestes. Y estas pestes son enfermedades contagiosas que provocan el sufrimiento, el dolor y aún la misma muerte del hombre. Y ya lo dijo Jesús. Cuando estas cosas ustedes estén viviendo, estén mirando, recuerden, estamos próximos a mi segunda venida. Habrá pestes. El otro día también yo miraba en un noticiario del Brasil una señora de casi 100 años y el periodista decía así: esta mujer ha vencido la pandemia del año 1900 y no sé cuánto. Y ahora está enfrentando su segunda pandemia. Y lo mejor es que ella ha vencido la segunda pandemia porque ha vencido el COVID, ha sanado del COVID-19. Es decir, para estos periodistas, la experiencia de esa mujer era algo histórico. Pasó la primera pandemia del año 1900 y no sé tanto, y ahora está venciendo la segunda pandemia de su vida. ¿Qué cosa? Para ellos esta mujer es una guerrera victoriosa. Pero todo esto de la pandemia, mi amigo, no es otra cosa que la voz de Dios hablando a los corazones, hablando a las vidas, hablando a las familias, para que nosotros nos preparemos. ¿Qué pasa si el Señor viene hoy? ¿Qué pasa si el Señor viene mañana? ¿Cómo te encuentra a ti, mi amigo? ¿Te encuentra preparado? ¿Te encuentra listo? ¿Ya has creído en Jesús? ¿Ya has aceptado a Cristo en tu corazón como Salvador personal? Es muy importante. Las señales del fin tienen que hablarnos al corazón, tienen que hacernos reflexionar de manera profunda sobre la importancia de prepararnos para el encuentro con el Señor. Tercero, guerras, pestes, mira lo que sigue todavía diciendo, y hambres. Habrá guerras, habrá pestes y habrá hambre en el mundo. Y no sé si tú estás mirando las noticias en estos últimos días, yo creo que sí, pero la ONU está diciendo que esta pandemia está llevando a millones y millones de personas
al hambre, a la pobreza extrema. Y aquí en nuestro país, Bolivia, sin duda alguna, se siente muchísimo. Gente que está pensando, ¿y mañana qué vamos a cocinar? ¿Y mañana qué vamos a comer? ¿Y mañana qué vamos a hacer cuando estemos enfermos? No tenemos dinero para el medicamento, no tenemos seguro médico. O sea, hay una crisis económica mundial, hay hambre en el mundo, y ni hablar de África, ¿no es cierto? Ni hablar de Haití, otro país que es más pobre que nosotros. Pero lo cierto es que esta profecía que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos se está cumpliendo. Hambre, una crisis económica mundial, una crisis que se siente en todos los barrios de nuestra ciudad. Claro, para las autoridades es bueno decir, sigue la cuarentena, pero el que no tiene un salario del Estado, el que vive del diario, ¿no es cierto?, que sale, gana y trae para la familia y que ahora no puede salir, ¿qué hace? Sufre las consecuencias. Y la consecuencia es la crisis, es el hambre. Todo esto ya lo profetizó nuestro Señor Jesús. Y también continúa diciendo, mira cómo el Señor habló tan claro aquí en Mateo 24. Y dice todavía, y terremotos en diferentes lugares. O sea, guerras, pestes, hambres, y todavía dice acá, y terremotos en diferentes lugares. Son las señales más claras que hablan al mundo que el regreso del Señor está cerca. Como nunca se puede registrar los terremotos que diariamente están aconteciendo en el mundo. Si bien es cierto, hay terremotos ahora que están sucediendo en diferentes partes del mundo y no causan los estragos que causaban en años pasados, porque todas las estructuras de los edificios ya son antisismo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hay terremotos, hay terremotos, hay terremotos. Y puede ser que en un país puede llegar un terremoto y puede acabar con mucha gente. Pero todo esto es cumplimiento de las palabras de Jesús. Tengamos nosotros un corazón atento a lo que Él dijo. Tengamos nosotros la sabiduría y la prudencia para escuchar la voz de Jesús y prepararnos por las cosas que van a acontecer. Dice el Señor, habrán terremotos en diferentes lugares. Ahora, todo esto son señales que hablan de que Jesús regresa pronto. Ahora, una aclaración muy importante. En verdad, cuando hablamos del regreso del Señor Jesús, tenemos que diferenciar dos eventos. El número uno es el arrebatamiento de la iglesia. En la Biblia se habla del arrebatamiento de la iglesia. Ojo, ese no es la segunda venida de Cristo. Ese es el arrebatamiento, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia puede llevarse a cabo en cualquier momento. Dice el apóstol Pablo claramente, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros los vivos seremos transformados. Eso él escribe a los corintios y él dice que Cristo al resucitar es la primicia. Luego nosotros, los que estamos vivos, si morimos vamos a resucitar cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Así que ojo mi hermano, ojo mi hermana,
usted que perdió un ser querido, que ha creído en el Señor durante la vida, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de una eternidad gloriosa. Ese cuerpo que es depositado en la tumba va a resucitar incorruptible cuando Cristo venga hasta las nubes y de las nubes llame a sus hijos, arrebate a sus hijos. Eso nos enseña la Biblia. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y ahí los muertos van a resucitar. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda esperanza el que tiene el Hijo de Dios! Él va a resucitar si ha muerto en la fe. ¿Y cuál es el segundo evento relacionado con lo que estamos hablando? Claro, la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. Cuando Él viene por la iglesia, Él viene a arrebatar a la iglesia desde las nubes. No pone su pie sobre la tierra. Pero ¿sabes qué? Cuando Él arrebate a su iglesia, este mundo va a pasar por un tiempo de tribulación. Bueno, el segundo evento que tenemos que tomar mucha atención es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando Él, con su iglesia, pone sus pies sobre la tierra y establece un reino de 1000 años. Ese es el segundo evento más importante en lo que concierne a la profecía relacionada con el Señor Jesús. Él va a reinar sobre este mundo con justicia, con paz, con equidad. Y dice la Biblia que durante su reino nosotros, la iglesia, reinaremos con Él. Pero bueno, esos son temas que vamos a tratar en el futuro también. Solamente quiero culminar en esta noche diciéndote algo muy importante. La tribulación viene después del arrebatamiento. Serán dolores para el mundo. Serán tiempos difíciles para todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Por eso te digo, mi amigo, por eso te digo, mi hermano, que únicamente hay un lugar seguro, un lugar donde tú puedes descansar completamente. Y ese lugar es en la persona del Señor Jesús. La Biblia dice, palabras del apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú vienes a Jesús, si tú confías en Él como tu Salvador personal, tú eres salvo. Y salvo por la eternidad. En Él estarás seguro, en Él estarás protegido, en Él tendrás esperanza. Pero tú tienes que tomar la decisión de creer y recibirle en tu corazón como tu Salvador personal. Si hay algo que ahora entorpece tu comunión con Dios, que ahora impide tener una relación con Dios, son tus pecados. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero también la Biblia dice que Cristo murió y que su sangre ahora nos limpia de todo pecado. ¿Quieres venir a Jesús y obtener de Él el perdón, la esperanza y la vida eterna? Ahora mismo entrega tu vida al Señor Jesús. Que Dios te bendiga.